todas. Muchas gracias por estar acá. Acá le agradecemos la presencia al compañero Bruno Napoli, que estaba en Rosario dando una charla, ya lo enganchamos para traerlo acá. Así que en realidad el plan con él era antes del 24 de marzo. Intentábamos nosotros hacer una charla con él por todo lo que implica la dictadura del capital financiero, que es el libro que le viene a presentar, y por la vinculación que tiene eso con la dictadura, ¿no? Sabiendo que esto es una dictadura militar empresarial, lo que tuvimos acá, y que se implantó esa dictadura para justamente en función de un plan económico que todos conocemos y que ellos nos van a hablar de eso, no voy a hablar de tema, ¿cierto? Por supuesto. Así que le agradecemos también al compañero Alberto Daniel Papini, el Pocho, nuestro popular Pocho Papini, también un compañero de lucha de toda la vida. Él es contador público nacional, el Pocho, de la Universidad Católica de Santa Fe, licenciado en Economía, egresado de la Universidad de El Salvador, es especialista en Ciencias Sociales, con mención en Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es docente e investigador universitario, autor del libro Argentina y la falta de dólares para sostener su crecimiento. Entre otras actividades fue director de planificación del Ministerio. Bruno Napoli es historiador, docente universitario, escritor e investigador en historia reciente. Entre otras obras, es autor del libro La dictadura del capital financiero. Fue curador de la obra literaria de Osvaldo Bayer en sus últimos 20 años. Junto a otros profesionales fundó el equipo de investigación de la Comisión Nacional de Valores, creando la primera oficina de derechos humanos en el sistema financiero del país, en la que se desempeñó entre 2012 y 2017. Desde ahí aportó información fundamental para numerosos juicios de lesa humanidad contra personeros de las corporaciones económicas que fueron parte de la última dictadura militar empresarial. Dictó numerosas conferencias y cursos en universidades argentinas y extranjeras y publicó numerosos artículos. Son currículums muy resumidos, así que la tijera ahí funcionó para que no hagamos una cosa muy larga, pero más o menos para conocer el perfil de ellos. Hoy viene a presentar el libro Sergio, el que está encargado de la venta del libro, así que cualquier cosa se dirigen a él. Así que, bueno, la idea creo que es que intervengan como ustedes quieren, los dos, ¿no es cierto? Las dos intervenciones y después generar un debate, un diálogo, lo que sale. Perfecto. ¿Puede ser? Perfecto. Hoy vino hoy desde Rosario, tuvo algunas entrevistas radiales, una entrevista televisiva, así que algo se pudo difundir por lo menos de la actividad. Bueno, muy bien. Sí, usted diga. Bueno, primero agradecerle a Bruno la presencia y muy interesante todo el libro que ha escrito y los antecedentes. Y yo lo que voy a hacer, que charlamos hoy con Bruno en el mediodía, es como algunos aportes teóricos de la economía para que ayuden a entender algunas cosas más de este libro, que básicamente tiene una base histórica, porque la base de él es la economía, pero es la historia, digamos, historiador. Entonces, eso a mí me pareció importante y charlábamos hoy. Para entender la economía hay que estudiar la historia. Esto es memoria, digamos, en términos nuestros, digamos, ¿no? Hay que saber lo que pasó para explicar el presente, ¿no? Esas cosas que nos explica el neoliberalismo, que dice la oferta y la demanda, el equilibrio, dos curvitas que se cortan, eso no tiene historia. Ahí no hay historia, no hay personas, no hay grupos sociales, no hay gente que sufre, no hay nada. No tienen tiempo. Y la economía es algo social. Y entonces se explica por historia. Es importante el conocimiento histórico para ver lo que pasa hoy, para poder apuntar a mejorar para mañana.
Entonces, ese aporte histórico, esa mirada histórica y ese reglamento impresionante de documentación que ha hecho Bruno, es relevante y tenemos tiene que enriquecer el concepto los conceptos económicos. Como él dice, vamos a redefinir la dictadura, vamos a redefinir el capitalismo, no digamos dictadura cívico-militar, que era algo más que cívico-militar, ¿no? Ya lo va a decir él, digamos, ¿no? Como es la Comisión Nacional de Valores, que es la que maneja, donde surge todo esto, que maneja todo lo que es la bolsa, la acción, todo lo bursátil, parece importante para entender el concepto del ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es lo que el trabajador trabaja, una parte la consume y otra parte no la consume. O queda en su tarjeta de débito y donde sea, queda ese ahorro y los bancos lo utilizan. Utilizan tu ahorro, es tu ahorro, digamos, ¿no? Entonces, ese ahorro los bancos lo usan como que en otras épocas, Perón, cuando nacionaliza el Banco Central, todos los depósitos de la gente iban al Banco Central, y el Banco Central daba líneas de descuento. Entonces decía, esto va a ir para vivienda, a esta tasa de interés, esto va para la industria, esto va a desarrollar el agro, esto va para financiar la marina mercante, lo que sea. El Estado decía, ¿a dónde iba el ahorro de todos los argentinos? ¿Cuál es el ahorro de todos los argentinos? No es plata de los bancos. Los bancos manejan la tuya. ¿Viste? Entonces, estos tipos tienen toda esa cantidad de plata dando vuelta ahí y hacen todo su juego financiero. Inclusive, después el Estado necesita plata y se la prestan a tasa usuraria, un montón de manejo financiero que aparte terminan endeudando más al Estado. Entonces me decía que ese tema del ahorro, digamos, y tener en cuenta que cuando hablamos del ahorro es valor que se va. ¿Qué es el valor? El trabajo es valor. Nuestro salario tiene un valor. ¿Tá? Yo decía a Bruno, yo siempre doy el ejemplo que si yo gano $1.000.000 al mes y viene un tipo y me dice te voy a pintar la puerta y me dice te voy a cobrar $500.000 y digo ¿y cuánto va a tardar? Un día. Digo no, si yo en 30 días gano $1.000.000 y no te voy a pagar el laburo $500.000 por un día, no vale eso. ¿Qué significa eso? Que tu trabajo es valor y que son horas de trabajo que hay atrás de ese ahorro también hay valor, hay trabajo. Cuando esa plata se va y se fuga del país, porque estos sistemas financieros que pusieron a partir de la ley, que la ley Sabiendo, que no se modificó, de la ley de Martínez de Oz, permite la fuga de capitales, se va el trabajo de los argentinos, se va el ahorro, y ahorro y el trabajo, es valor. Eso se llama teoría del valor. Se va el ahorro, se va el trabajo. Y para ellos no, para estos liberales son mecanismos financieros de libertad de los bancos, de comprar, prestar, entrar, sacar. Entonces, los golpes militares, y cuando estos muchachos del capital financiero toman el poder, modifican las leyes, modifican las estructuras, y después los sistemas, cuando viene el gobierno popular, le cuesta mucho modificar estas leyes y no las modifican. Podemos hacer conjeturas porque el cómplice, no tenemos gente capacitada nosotros y tenemos que llamar a los de ellos, en parte es así, porque a nosotros nos interesan otras cosas y no nos interesa lo financiero, entonces tenemos que ir a prestarle un técnico a ellos, digamos, y terminan haciendo ellos su negocio. Y no modificamos la ley de Martínez de Oz, que es la piedra fundamental que destrozó este país. Y para llevarlo más a la actualidad, fíjense que Milei, un nuevo gol, sí, ahora llegan, pero no por las botas, sino que ahora llegan por los votos. Y lo primero que hace es sacar la ley base. Y en una sola ley te modificaron más de 200 leyes. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar nosotros para revertir esas 200 leyes? Entonces vienen, modifican toda la estructura, todo, y dentro de esa legalidad hacen todo lo que tienen que hacer para sus intereses, digamos, ¿no? Después decir el trabajo de Bruno es un trabajo de investigación, de documentación, que ya se nos va a dar, pero yo creo que este trasfondo, de dónde va la guita, cuál es la guita, lo importante es esta función de valores que maneja todas las acciones, los bonos, junto con los bancos, digamos.
que eso lo maneja el Banco Central, ¿tá? Entonces nosotros no pudimos manejarlo al Banco Central, se sigue manejando, salvo algunas pequeñas modificaciones del presidente, atribuciones. Después no cambiamos nada de esa ley financiera y por ahí se va la plata, porque el excedente, tus ahorros, se van ahí, se van por la canaleta financiera y por ahí se fugan afuera. Entonces el mismo permitiendo que eso. Nosotros hicimos una investigación en la universidad y ¿cuándo se fuga la plata? Se fuga cuando puede. Si vos le pones un cepo no se fuga. Ahora, cuando hay dólares, porque anduvo bien el comercio, exportaste mucho y quedan los dólares, a los 2 o 3 meses, ¡pac!, se la fuga. Independientemente del año, de lo que esté pasando en el gobierno. Entonces hay una fuga y que no se la puede contener. Entonces ahora pidieron $20.000 y demás, ahora va a pedir más, parece, y no hay dólares, y se van los dólares, y se lo fugan, nadie lo controla, no tenemos capacidad de control. Me parece que si vos controlás eso, son tipos que son comunistas, digamos, ¿no? Y en Estados Unidos y en Alemania no es fácil sacar la guita para afuera, el ahorro para afuera. ¿Están? Bueno, eso es un marco, me parece que ayuda a entender más toda la rapiña que va a contar en el marco de estas modificaciones legales que estos tipos hicieron. ¿Tá? Y ahora hicieron lo mismo, llegaron al poder por los votos y en una sola ley te modificaron 200 leyes, la ley base, ¿tá? De un solo golpe. Y va a contar mucho de San Marcos. Entonces me parece que es bueno tener historia, saber la historia. No podemos entender la economía si no tenemos la historia. Esto no es cuestión matemática, es cuestión de historia y de los grupos sociales, de cómo operan y cómo se la llevan. ¿No? Así que, bueno, ese es mi aporte, lo dejo a Bruno, que es riquísimo lo que tiene para contar. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias por la introducción y gracias por la invitación a Hugo y al foro. Muy amables. La historia que se cuenta en este libro es una historia circular, es un bucle temporal, es una historia conocida. La verdad, sí. En cada lugar donde se cuenta a nadie le resulta extraño. Tal vez en otro país podría resultar una historia extraña y dirían, wow, ¿en serio eso les pasó? Pero la contás acá en cualquier ciudad de la Argentina. ¿Cuál es la historia? Los principales lugares de la economía argentina a fines de los 70, Ministerio de Economía, Secretaría de Planificación, Banco Nación, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría de Programación Técnica, todos fueron ocupados por tecnócratas y financistas y banqueros. Desde ahí modificaron las leyes, modificaron la estructura burocrática del Estado, lo que decía él, y armaron una puerta giratoria que les permitió en los últimos 40 años de democracia estar en el sector privado, ir a la función pública convocados por cualquier tipo de gobierno, hacer negocios, volver al sector privado, después al sector público, privado, público, van y es una puerta giratoria, van y vienen, porque Argentina tiene liberales raros, muy raros, ¿no? Odian al Estado pero se mueren por ocuparlo. Es una cosa increíble. No existe en ninguna parte del mundo eso, en serio. Vos ves los liberales ingleses que odian al Estado pero se dedican a la actividad privada. Ninguno se postula para la política, no quieren ocuparlo. De hecho lo odian en serio al Estado. Entonces dicen, ¿cómo vamos a ocupar un lugar que nosotros detestamos? Estos no. Estos odian el Estado y se mueren por ocuparlo. Lo que tomamos fue una investigación de un organismo público estatal que es la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores es el organismo que regula a todas las bolsas y mercados del país. Se creó en la época de Onganía, la ley la hizo Conrado Echevarne, ministro de Justicia de Onganía. El ejemplo es muy rústico, pero más o menos es, si el Banco Central controla los bancos públicos y privados de la Argentina, la Comisión de Valores controla los mercados y las bolsas. O sea, todas las empresas que quieran comprar acciones, bonos de deuda, criptoactivos, todo tienen que pasar por la Comisión de Valores. Tienen que, porque es la que asegura la transparencia, la que pone las condiciones,
la que mira que si una empresa va a cotizar en bolsa tenga capital, que no sea que el capital flotante tenga garantía, porque el mercado si se regula solo no se regula, está claro eso, ¿no? Eso es una mentira más grande. Cada vez que lo dejan autocontrolarse no se controla, hace negocios. La Comisión de Valores en la década del 70 fue ocupada por Juan Alfredo Echevarne, socio de Martínez Dios, año 76. Fue el único funcionario civil de la dictadura que estuvo toda la dictadura, con los 4 dictadores. Todos los demás, presidente del Banco Central, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, Agricultura, Ganadería y Pesca, los secretarios de Estado, todos los civiles que colaboraron y fueron cómplices de la dictadura, todos fueron cayendo o cambiando con cada dictador. Echevarne estuvo con todos. Es una historia impresionante, por eso nos llamó mucha atención. Hace muchos años la Comisión de Valores nos permitió ingresar a sus archivos porque quería investigarse a sí misma. Algo raro, ¿no? Un organismo del Estado que diga, a ver, ¿qué hicimos nosotros en dictadura? Fue rarísimo. Al final estaba Alejandro Banoli en ese momento como presidente de la comisión y después tenía un directorio que era, como bien decía él, gente del mercado metida ahí, era uno más delincuente que otro, pero Banoli, la verdad que se mantuvo firme, armó la oficina, nos permitió a 3 investigadores entrar, y ahí encontramos todo el accionar de la Comisión de Valores en dictadura, ¿no? Por ejemplo, que en el año 79 trabaja en tándem con el ejército. El ejército argentino secuestra a 28 empresarios, banqueros, financistas, se los lleva a Campo de Mayo, y no son opositores políticos. No son, de hecho, muchos piensan muy parecido a la dictadura, pero tienen plata. Y la dictadura lo que quiere es quedarse con esa plata, porque los dictadores, además de asesinos, eran ladrones, eso está claro. Y es increíble ver los documentos, porque los tienen encerrados en Campo de Mayo y claro, no saben qué preguntarles. No son opositores políticos, no quieren saber dónde militan, todo, porque de hecho la mayoría... Yo pude entrevistar a algunos de ellos cuando hicimos la primera investigación y era increíble escucharlos, la coincidencia que aún mantenían con la dictadura habiendo estado secuestrados por la dictadura. Uno me llegó a decir, ¿usted sabe, profesor, cuál fue el problema de la dictadura? Que tenía malos interrogadores. Si hubiera tenido buenos interrogadores que torturaran bien, hubiera desaparecido menos gente. Ese tipo había estado en Campo de Mayo. Un empresario secuestrado por los milicos. Y vos decís, ¿en serio seguís pensando eso? Es interesante eso, ¿no? Entonces los milicos no sabían qué preguntarle. Entonces llamaron a la Comisión de Valores y al Banco Central y les pidieron varios empleados para que vayan a trabajar a Campo de Mayo. Y esos empleados, ¿cuál era su función? Hacer los interrogatorios. Decir, ¿a quién tenés? A fulano. Bueno, preguntale por qué este tiene un campo en tal lugar. ¿A quién tenés? A Yaván. Preguntale por qué este tiene cuenta en el Banco Central. Este tiene una financiera en tal lugar. Eso hicieron la Comisión de Valores y el Banco Central en dictadura. Ese fue el papel, ¿no? Adolfo Diz fue presidente del Banco Central de la República Argentina, exfuncionario del Fondo Monetario. Videla lo nombra presidente del Banco Central. La familia Reynal, los hermanos Reynal eran directores del Banco Central. Y después tenía todo el directorio de ADEBA. ADEBA era la asociación de bancos que tenía que ser controlada por el Banco Central. Bueno, se queda con la dirección del Banco Central, se queda con el órgano de control. El Banco Nación quedó en manos de la familia Ocampo, que era la élite ganadera de ese momento. O sea, eran los tipos de la sociedad rural, lo máximo, dueños del Banco Ganadero, que existía en ese momento, se quedan con la dirección del Banco Nación, que es el pagador oficial del Estado. Ahí en el directorio también había un Prat-Gay. Yo lo puse acá el documento porque encontramos un préstamo que hace el directorio del Banco Nación, firmado por Prat-Gay, uno de sus directores, a una azucarera de Tucumán, un préstamo millonario. Fuimos a buscar el directorio de esa azucarera y eran todos Prat-Gay. Todos. Presidente, vicepresidente, hasta la secretaria era Prat-Gay. O sea, se autoprestaban plata. Por eso digo, son liberales raros. Porque sí, te odian el Estado, pero se mueren por hacer negocios con el Estado. Y aparte son estatistas, son intervencionistas. No es que dejan todo liberado al mercado, como dicen ellos, a la oferta y la demanda y al equilibrio de la curva. Fíjate del Banco Central.
interviene, está pisando dos de los precios más importantes, o interviene, ¿no? El dólar y el salario. Eso es estatismo puro, es estalinismo puro, no tiene... Pero claro, son estalinistas, porque digo, Stalin hacía eso, en serio, Stalin hacía eso. Accionaba directamente contra uno de los principales precios de la economía, que son los salarios, a partir del cuento de que las empresas eran de los trabajadores, que el capital estaba socializado. Digo, es impresionante ver a estos tipos hacer lo mismo que Stalin y decir, ¿en serio van a seguir con esta farsa de decirse neoliberales? ¿Qué aprovechamos con esto? Cuando vimos este accionar en tándem, también vimos qué leyes cambiaron. La dictadura, cuando asume, Videla da el golpe de Estado. Videla era un liberal absoluto. A los 2 años se le quiebra el gobierno, se le va a la mitad del gabinete. Y muy interesante, yo puse los nombres de los milicos que se van. Todos de alto rango. ¿Por qué? Porque eran milicos industrialistas, nacionalistas que estaban en contra de Martínez Dios. Y él se planta en defender a Martínez Dios. Él dice que era la única manera de alimentar la maquinaria de guerra y de represión a través del sistema financiero. Y lo sostiene hasta el final Martínez Dios. Esos milicos, es muy particular esa interna, porque se van y uno de ellos termina dirigiendo la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es una entidad privada. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como la Bolsa de Tucumán, la Bolsa de Tucumán, de Santa Fe, de Rosario, bueno. Y un tipo que los socios lo eligen y había sido funcionario de Videla y de golpe pasa al sector privado y se enfrenta a Videla y se enfrenta a Martínez Dios, y entonces ahí hay una persecución de la Comisión de Valores contra los agentes bursátiles de la Argentina, pero ideológicamente piensan igual, es una interna. Y en un momento, por eso lo reescribí el libro. Este libro se publicó en un informe, después un libro hace 10 años. Decidí reescribirlo porque, viendo todos los documentos, dije, no, acá no hubo persecución. Acá hubo interna de rapiña, de mafias, por a ver quién robaba más. Hubo internas, y después lo pudimos, digo, la primera hipótesis que tuve era falsable, y es bueno reconocer que no era la hipótesis correcta, y esta hipótesis es mucho más plausible. Y donde vimos persecución de algunos empresarios, lo que vimos fue intento de robo, porque yo después entrevisté a los empresarios y seguían siendo tan fascistas como Videla, los secuestrados en Campo de Mayo. Entonces digo, lo pusimos acá y digo, ¿en serio no los persiguieron? Les querían robar la plata, nada más. Hubo una operación muy particular. Un grupo empresario, Chaván, que se escribe Chavane, compra el banco de Hurlingham, que era de los Greiber. Pero para comprarlo le pide plata a Siderúrgicas Grassi, que estaba acá en Rosario. Siderúrgicas Grassi tiene que hacer acero, no puede comprar banco. Entonces la CNB interviene a Siderúrgicas Grassi, interviene al Grupo Chaván e interviene el Banco de Hurlingham. Lo que quieren es la guita de Montoneros. Saben que el 17%, 18% más o menos, de los secuestros de Montoneros pasó por Greiber y pasó por Banco de Hurlingham. Entonces lo que quieren es eso. Entonces llegan entre los 3 grupos económicos llevan a 28 empresarios a encerrarlos, y acá aparece la CNB y el Banco Central que dicen, bueno, hay que colaborar con el ejército para armar los interrogatorios. Eso fue lo que hicieron los principales organismos del Estado. El Banco Nación también colaboró en ese operativo. O sea, espacios estatales, civiles, colaborando directamente con los interrogatorios para los secuestrados. Y le agregué algo interesante, que es el factor deuda externa. La deuda externa que las Fuerzas Armadas pidieron durante la dictadura. Que eso sí es impresionante, porque encontré los documentos del último año del Ministerio de Economía. Y puse textuales las discusiones. Porque en ese momento la dictadura está retirada y los civiles del Ministerio de Economía le dicen a las Fuerzas Armadas, bueno, muchachos, puse la nota, porque aparte encontré los memos. Ustedes pidieron 5.000 millones de dólares. 5.000 millones, Menem se va con Alfonsín se va con 56.000 millones, Menem con 116.000 millones, de la Rúa con mega canje, blindaje. Hoy está la deuda pública total en 470.000 millones de dólares más o menos.
La deuda pública total, de 6.000 en 5 décadas a 470.000, de los cuales un pedacito nomás es con el fondo. 50.000 son con el fondo. El resto son con los bancos privados. Con la banca privada local y extranjera, con los fondos comunes de inversión. Y ahí entonces hicimos la operación de pensar por qué se puede hacer esto. Porque modificaron 3 leyes fundamentales los milicos. Apenas asumen, yo puse las 3 leyes del 73 con nombre y título, y qué decían las del 73 del último gobierno peronista, y las 3 que aprueba la dictadura, que son una respuesta a esas 3 leyes. Una es la de inversiones extranjeras. La del 73 decía, los capitales que vengan acá a invertir, primero no pueden entrar en áreas claves y sensibles, seguridad nacional, salud, seguros, ahí no tocan, no invierten un mango. Y los que vienen se quedan por lo menos 5 años y recién ahí empiezan a girar utilidades. Nada de empezar a llevarse la plata, y la que llevan paga impuestos encima. Pero tienen que quedar en nuestro sistema financiero. Eso decía la ley de inversiones extranjeras del 73. Bueno, la primera ley que modifica la dictadura es esa. Y pone una ley de inversiones extranjeras que es como el RIGI actual. Es igual, es exactamente igual. El capital extranjero tiene prioridad sobre el capital nacional, pueden girar los fondos cuando quieran, pueden traer inversiones desde afuera, pueden prestarse plata entre ellos. Bueno, listo. Eso es lo primero que hacen. Lo segundo, lo que contó él, había una ley del 73 que decía, toda la plata de los bancos la maneja el Banco Central. Porque también esto es cierto, ¿no? Hoy cualquiera de ustedes va a un banco y le dicen, ¿qué tal, señor banco? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su patrimonio neto? Y el banco te dice negativo. ¿Cómo negativo? Banco Galicia, 700.000 clientes. Y no, porque la plata no es nuestra, es de los ahorristas. Ay, ¿por qué les cobras lo que querés? ¿Por qué los tenés atados con tasas de interés salvajes y encima les tomás les ejecutás las hipotecas de la prenda, les cobrás hasta 500% de intereses si se atrasan en la tarjeta de crédito, cobrás lo que querés de tasas de interés? La plata no es tuya para hacer lo que querés, pero es así, ¿eh? En serio, los bancos funcionan con patrimonio neto negativo, es una cosa, esas cosas del capitalismo. Entonces el Banco Central en el 73 había decidido tomar toda la plata del ahorro nacional, la manejaba el Banco Central y redirigía el crédito en función de la producción y de la industria, no de la especulación. No prestaba plata para especular. Le decía a los bancos, ¿vas a prestar para qué? No, para un proyecto industrial, perfecto. A no, yo quiero prestarle a un tipo que quiere comprar bonos, no te la doy. No te la doy. Para especular no te doy. El Banco Central decidía la política soberanía monetaria, ¿no? Esa ley la sacan y sacan la famosa ley de descentralización de depósitos, que acá la explicamos muy sucintamente para que se entienda, está todo en un lenguaje muy llano. Y la tercera es la ley de entidades financieras, que esa es la más importante y que sigue vigente. Si ustedes entran con su teléfono ahora a la página del Banco Central y buscan marco regulatorio de nuestro sistema financiero, bancario y no bancario, y está la ley de Martínez Dios y Videla firmada por ellos todavía. Pasaron 50 años desde el 77, 14 de febrero del 77, y ningún gobierno de la democracia la derogó. Y esa ley, nosotros ingresamos a la CAL, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que eran, claro, los 9 militares que reemplazaron al Congreso, 3 por cada fuerza, que se juntaban en el Congreso encima. Eran 9 diputados, y ellos elaboraban las leyes y discutían qué ley se aprobaba y qué ley no, ley decreto. ¿No? Porque era una dictadura militar. Y en la discusión de la ley de entidades financieras, discuten con todas las corporaciones financieras, con los bancos, con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con ADEVA, con ABRA, con todas las corporaciones financieras que existen. Y todas están de acuerdo con la ley de entidades financieras. ¿Por qué? Porque les devuelve poder de fuego a los bancos. Salvo las cajas de crédito. Las cajas de ahorro y crédito tan importantes en todas las ciudades de la Argentina, cuando vos no aplicabas a un crédito, ibas a la caja de ahorro y te prestaba plata. Esta ley obligaba a esas cajas de ahorro a transformarse en bancos. Si no, no podían seguir ni tomando depósitos ni prestándole a los vecinos. Entonces tuvieron que fusionarse un montón. Y la ley, la idea, eso lo dice Zimmerman, lo dice Adolfo Diz, lo dice Guillermo Walter Klein, lo dice Martínez Dios, lo pusimos todo ahí.
Ellos dicen, esta ley tiene que concentrar el capital en pocas manos. Tenemos muchas entidades financieras, tienen que ser pocas y todos bancos. Lo lograron, ganaron. Porque hace 50 años vos tenías 60 bancos y 25 millones de habitantes. Hoy tenés 46 millones de habitantes y tenés todavía 60 bancos. O sea, se concentró y tenés 3 veces más caja de ahorro, cuentas corrientes, plazo fijo, cuentas a la vista, cuentas sueldo, plazos fijos en pesos, o sea, hay millones de instrumentos financieros solo en 60 bancos. Y el doble de la población argentina. O sea, ganó ese proyecto. Eso es lo que me impresionó cuando volví a reescribir todo el libro, ¿no? Y otra cosa que me impresionó también es que la ley tiene un artículo, el artículo 56, que dice: todos los bancos de la Argentina pueden tomar todos los depósitos que quieran y prometer la tasa que quieran. Entonces vos decís, bueno, Bruno, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque si yo soy un banco y ustedes vienen y me dicen, me dan su plata, y yo le digo, les doy el 10%. Entonces viene él y dice, yo les doy el 10,5. Entonces yo estoy al lado y digo, 10,7. Y nos empezamos a pelear y nos repartimos todo el mercado. Y vos decís, ¿cuál va a ser la ganancia de ustedes si están devolviendo cada vez más? Que en algún momento podíamos quebrar y todos los depósitos los pagaba el Estado. El artículo 56 de esa ley decía, en caso de que el banco quiebre, el Estado se hace cargo del 100% de los depósitos de los... Era un negocio redondo. Pero es una cosa, y ustedes si ven la progresión, en el 76 había 60 bancos, en el 79 hay 180. Y a partir del 80 empiezan a quebrar todo, porque ya juntaron toda la plata, y el Estado empieza a pagar, funden el Estado. Y todo un discurso liberal, igual que ahora, igual que hace 10 años, igual que hace 20, 30. Por eso digo, empecé diciendo, es un bucle la historia de los últimos 50 años en términos financieros, como bien explicaba él. Esa captura del ahorro nacional la siguen haciendo cada vez menos manos. La discusión es tan fuerte, y esto sí les va a asombrar. En la discusión, hasta Martínez Dios está en contra del 100% de la garantía de los depósitos. Hasta él dice, yo creo que es mucho. Y Don Milico, ¿sabe Milico? Dice, pero no será mucho que si un banco toma la plata de los ahorristas, quiebra, se lleva la plata y la paga el Estado. No será mucho, dice un Milico, no me acuerdo el nombre, bueno, está anotado ahí. Y Guillermo Walter Klein le dice, perdón señor almirante, pero usted no entiende que esta ley beneficia no solo al que conoce un banco, sino sobre todo a la persona simple que no conoce un banco. Porque cuando esto derrame, esa persona tenía el derrame. Y le explica esto, yo no puse el textual porque no lo podía creer, digo, no puede ser tan... Ni siquiera cambiaron las palabras. O sea, después lo siguieron diciendo, digo. Y esto a ninguno de nosotros nos suena raro porque lo escuchamos en un montón de tipos diciendo siempre lo mismo, la teoría del derrame, que si esto funciona cuando derrama, que encima es la teoría de las obras, porque es las obras, lo que dicen es que te vas a vivir de las obras, no del derrame, de lo bueno. Hasta Martínez Dios está en contra de eso, increíble. Y después en el 80 tienen que hacer una modificación. Modifican el artículo 56 y Martínez Dios, a eso lo puse textual también, dice: hemos estado financiando negocios irresponsables privados con la garantía del 100%. Y así todo el sistema financiero que está con él discutiendo dice, igual no saquemos la garantía del 100%, saquémosla de a poco, gradualmente. Claro, todos estaban haciendo el negocio y a la fuerza la dictadura tuvo que poner esa modificación y uno dice, pero en serio estos milicos, hasta a los mismos milicos les parecía demasiado lo que hacían estos liberales. Es una cosa, a mí me impresionó volver a releer esos documentos, agregar estos documentos nuevos, pensar estas internas, pensar que también eran muy ladrones y rapiñeros entre ellos, que hay internas de rapiña, hay internas de mafia, más que, entonces digo, la primera tarea de la dictadura fue la masacre, eso está claro, ¿no? De hecho, también lo que puse fue la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que no sé si ustedes sabían, pero la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en la IGJ figura como una asociación civil sin fines de lucro. Yo lo digo porque es la verdad, si ustedes lo buscan, dice abajo asociación chiquitito, dice asociación civil sin fines de lucro. Y nosotros cuando yo estaba en la Comisión de Valores teníamos reuniones con la Bolsa.
yo trabajé 7 años en el sistema financiero y le decíamos, pero ustedes cobran una fortuna por cada trámite que se hace. No, bueno, es el sellado de nuestra asociación, es el sellado. Eran miles de millones de dólares, todavía figuran, y la Sociedad Rural Argentina también, ¿eh? No tiene remate, y encima son capitales no grabados. Entonces, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que en ese momento estaba dirigida por Guido Servente, que también lo entrevisté hace 10 años, y se decía, bueno, me decía, yo no entiendo por qué caí en desgracia con Martínez Dios. En serio, era una cosa de locos. Él cae en desgracia por esta interna de pillaje, no por una persecución ni nada. Entonces fui a buscar los discursos de él del 76, del 77, y los puse textual. Ahí Guido Servente recibía a Videla Martínez Dios y decía, bueno, ahora ustedes, señores de las Fuerzas Armadas, tienen un deber patriótico, que es aniquilar a una parte de la población. Pero lo dice así, o sea, no es que lo disimula. Dice, ustedes tienen que aniquilar a una parte de la población. Nosotros, los hombres de negocios, vamos a reconstruir la Argentina. Y un trabajo importante es que la sociedad se convenza que nos tiene que acompañar. Otra cosa que lograron. Porque de hecho la sociedad se hizo muy permeable a estos discursos del derrame, de que con esta solución... Yo tuve que aclarar, recién antes de empezar estaba tratando de leer, y no quería leer textual, pero aclarar algunos párrafos. Déficit cero, achicar el Estado. Digo, che, esto fue del 77, no de ahora. Esto fue en el 89, no de ahora. Esto fue en el 92, no de ahora. Digo, hasta la misma palabra, derrame, déficit cero, achicar el Estado, siempre las mismas fórmulas. Un gran trabajo pedagógico. Digo, la primera tarea de la dictadura fue la masacre y el encierro fue convencer a los que estaban afuera de que el camino correcto era el liberalismo, el neoliberalismo, achicar el Estado. Hay una visita del Fondo Monetario que celebra González del Solar, porque dice, qué bueno que viene a presionar por fin sobre la ley jubilatoria, porque en este país todo el mundo se quiere jubilar. Año 83, es lo mismo que están diciendo ahora, año 83, y esto lo puse en grande porque me causó mucha gracia, pero en el documento que encontré está en grande. El funcionario argentino celebra que el Fondo Monetario venga a poner fin a la posibilidad de que la gente se jubile. Entonces pone, porque en este país, no dice de miércoles, pero dice en este país no sé qué, todo el mundo se quiere jubilar. Como diciendo, sí, claro que se quieren jubilar. Si trabajaron se quieren jubilar, ¿por qué no se van a querer jubilar? Lo celebran. Ahí me impresionó también esas visitas, esas internas entre ellos, el peritaje sobre la deuda que empieza en plena dictadura con la causa Olmos en el año 82, y en el 83 incluso en plena dictadura hay 20 peritos de un juez que se anima a meterse en el Banco Central a empezar a estudiar qué pasó con esa deuda que creció de 6.000 a 45.000, o sea, en plena dictadura pasa esto. Y descubren que hay autopréstamos, préstamos truchos, papeles sin nombre, sin firmas ficticias, que la deuda creció por el favor de estos funcionarios. Y una última cosa para no aburrirlos más con estos datos, pero que son imperdibles todos, ¿no? Porque a ninguno de los que están acá, de los que estamos acá, todo esto lo cuento y no les suena raro. Porque pasó en 5 décadas, en estas 4 décadas de democracia pasó varias veces. De hecho, en los 90 fue redoblar la apuesta de Martínez Dios. Las reformas financieras del 92-93 del menemismo, que todavía están vigentes, son las que refuerzan las ideas de Martínez Dios, las leyes de Martínez Dios. Y hay un libro, que yo tiro los datos para que ustedes lo busquen, porque están ahí. Entran por su teléfono, un libro de Martínez Dios que se llama 15 años después. Y él lo escribe en la época de Menem, perdón que lo nombre. Es un bodoque así, pero está liberado en internet. Y yo lo leí, y es una celebración donde él dice, por fin llegó alguien que termina mi tarea. Así, pero lo dice textual. Incluso da varios reportajes, y hay un reportaje que le hace Felipe Piña en la misma época donde él habla de ese libro. Y dice, llegó alguien que está completando lo que yo no pude terminar por estos brutos de los milicos que no entendían nada. Y ponen medida por medida. ¿Qué hizo él y qué está haciendo el Carlos para
por la duda, porque si va a venir la tormenta, a ver si nos cae un rayo. ¿Qué hacía él para completar la medida? Es fabuloso. Entonces yo digo, y cuando me aparece una petaca, perdón, me quedé de lado. No, pero es una petaca de digo, wow, ya se puso tan mal con la charla que ya está fumando, ya se arruinó, le arruiné la vida, digo, no, la sacó y se puso así, digo, uy, por Dios. Esto pasa a veces, la gente se deprime con estas cosas y empieza a beber. Gente que estuvo sobria 30 años vuelve a beber, mirá. Que es de la Universidad de Australia. Está muy buena. Está muy buena porque es para los portafolios. Y no se nota que es ginebra, ¿viste? Parece agua. Está muy buena. Ahora le vamos a pedir un poquito. Hay una... y algo que mencionó que me pareció, de todo lo que dijo, que estuvo buenísimo, porque aparte técnicamente estuvo muy bien explicado, cuando dijiste cómo los gobiernos que tienen un supuesto discurso popular siempre van a buscar a estos tecnócratas, como cuando lo pusieron arredrado al frente del Banco Central. Y después se atrincheró ahí el tipo, como el defensor, que lo único que quería era llegar a diputado. Pero decís, ¿pero en serio era necesario poner arredrado? Sí, porque si no, ¡no! Pone un funcionario valiente que haga lo que tiene que hacer y que cuide el ahorro nacional. ¿Qué preferís, pelearte con 18 millones de trabajadores o con el Banco Mundial? Con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, ahí hay que pelearse. Sobre todo por la ilegalidad de las cosas que cometen. Pero pensaba en esto, digo, todos los organismos estatales principales en los últimos 40 años de democracia, en todos los gobiernos, estos tipos volvieron a la... Yo puse los nombres de cómo se fueron reciclando y cómo entraron. Por ejemplo, varios participaron en las privatizaciones de los 90. Varios participaron en evitar que se estudie la deuda con Alfonsín. Varios fueron ministros de la Rúa. Varios estuvieron en segundas o terceras líneas durante la década de los gobiernos kirchneristas, segundas o terceras líneas. Yo me acuerdo, yo estaba ahí en ese momento en la Comisión de Valores. Y hoy les contaba al mediodía en el MECOM, en el Ministerio de Economía, cuando íbamos a alguna reunión nos decían, esa es la oficina de Monsanto. No la que trabaja para Monsanto, es de Monsanto. Y esa es la de la Barrincol. Dentro del Ministerio de Economía, voy a decir, hay que echarle esas patadas, dale, en serio, seguimos repitiendo. Bueno, y después con Macri fue ya directamente abierto en la ocupación de nuevo. Con Alberto también hubo algunos, pero segundas y terceras líneas, y con este ya es abierto totalmente. O sea, digo, en el 82, las empresas argentinas, Vago, Grupo Macri, Sorma, Arcor, Ledesma, BGH, me nombro las más importantes que son muy conocidas, digo, Arcor, Ledesma, Vago, BGH, crecieron exponencialmente en capital, porque tomaron deuda en pesos y deuda en dólares. Y claro, no la pagaron. Si ustedes ahora salen, van al banco y le piden un préstamo de 5 millones de dólares y no lo pagan, automáticamente son millonarios. Es automático. Si no van a pagar, ya son millonarios. Y son millonarios por mucho tiempo. Y Caballo siempre se queja y dice, yo le quiero decir que no estaticé la deuda. Y es cierto, él no fue el que estatizó la deuda en dólares. Él lo que hizo fue licuar la deuda en pesos de las empresas. Y ahí puse las fechas y el número de expediente. Él lo que hace es, manejando las tasas de interés y haciendo una tablita también cambiaria medio rara, pero sobre todo las tasas de interés, logró que las empresas que tenían deuda en pesos queden licuadas y las paguen en nada, en cuotas fijas mientras había inflación. Recuerden que la dictadura tuvo de punta a punta en el global una inflación de promedio de extremo a extremo, de 190% anual. O sea, todos los años de la dictadura, los 7 años fueron 3 dígitos de inflación. Tuvo un año de 444, otro de 160, otro de 210. El último año es 354% de inflación anual. Ojo, es impresionante. Entonces, en ese esquema, Caballo puso cuotas fijas en pesos para las empresas y terminaron pagando chau chepalitos. Y Julio González del Solar
que es el que lo continúa en el puesto de director del Banco Central, es el que estatiza la deuda en dólares. Privada, sí, las dos privadas. En pesos y en dólares lo hacen en tándem, Cavallo y Julio González de Solá, la famosa circular 251 del 17 de noviembre del 82. Mirá, 17 de noviembre, Día del Militante Peronista. Ese día saca la circular para estatizar las deudas, sí. Los promising notes, que son los pagaré, para estatizar la deuda. También es información pública, está ahí, se puede buscar. Yo siempre tiro datos porque después alguien lo va a chequear. Y es importante eso. Ahora, son empresas que crecieron exponencialmente y después te hablan de mérito. Te dicen, no, pues mérito, hay que trabajar. Si no pagaron la deuda, hijos de mil, si no pagaron un peso de lo que debían, ¿cómo no van a ser ricos? Pero vienen a hablarte del mérito, de que hay que trabajar y todo. Y ahí empieza también la pelea semántica, ¿no? Lo que decía él de usar las palabras correctamente, ¿no? El capitalismo funciona, es muy bueno en la producción, muy malo en la redistribución, pero es bueno en la producción de bienes. Vos tenés ahí una petaca que es única en el mundo, eso no lo produce cualquier país socialista, eso lo mete un país capitalista, porque hay un montón de elementos que tienen que ver con un nivel de producción de cosas, nuestros teléfonos y todo, redistribuyendo no es bueno. Eso es todo trabajo, todo lo que está acá, como diría Marx, todo lo que está acá es horas de trabajo, hombres, mujeres. Todo es horas de trabajo. Todo esto lo hizo alguien, con sus manitos, con su máquina, con lo que sea. La frase es, yo te escuchaba un empresario que decía, porque yo doy trabajo a 1000 familias. No, el empresario no da trabajo. Es el trabajador el que da trabajo. El empresario pone capital. Ahora, si no van los trabajadores por un sueldo de miércoles, todos los días, con su cuerpito, a estar 8 o 10 horas manejando las máquinas del empresario, nada se produce, no hay producción de bienes y servicios. Yo no digo que esté mal, simplemente digo, che, ¿por qué no llamamos las cosas por su nombre? De hecho, podría decir, ni me molesta que funcione así. Pero no me digan que el empresario da trabajo, porque el que da trabajo es el trabajador. El empresario puede poner todo esto y dice, bueno, háganme un anfiteatro. Si no hay nadie que venga a poner ladrillo por ladrillo, a preparar la mezcla, nada, esto no se hace. De hecho, las mansiones de los ricos las hacen los albañiles pobres. No las hacen los ricos. Dirá, yo me hice esta mansión. No la hiciste vos pusiste la plata. El trabajo y la hechura la hicieron otros tipos. El trabajo lo da el trabajador, pero eso es toda una pelea semántica. ¿Cómo? Totalmente, pero además hay un trabajo pedagógico de estos tipos de convencerte de que esto es así, porque yo lo escucho ya incansables veces, y a veces voy a las universidades y escucho a los chicos decir eso, incluso estudiantes, ¿no? Porque un empresario que da trabajo, ¿de dónde da trabajo? El trabajador da trabajo. ¿Vos dónde trabajás? Trabajo en una fábrica. Bueno, vos sos el que da trabajo. El empresario se va a quedar con un pedacito de tu trabajo que es su tasa de ganancia. A veces es justo y razonable, por ley, como hace Londres, o como hacen algunos estados de Estados Unidos, que ponen una ley que fija la tasa de ganancia, punto. No puede ser el 50%, tiene que ser entre el 4 y el 8. Es lo razonable. Después de todos los gastos, y después de todos los costos. Me acuerdo, en Alemania me llevaron a ver unos campos, los alemanes son tan ordenaditos, así yo los odio, ¿no? Porque todo ordenadito, todos los campos sembrados, así. Entonces le pregunté a la gente cómo decidían qué sembrar. Entonces me miraron los alemanes como diciendo, qué negro, sudaca, bruto. Yo creo que pensaban eso. ¿Cómo que? Digo, claro, ¿cómo deciden? La hacíamos sin trigo, entonces el Estado tiene que comprar pan. Sí, me miran como diciendo, qué pregunta más tonta. Y yo digo, anda a decirles acá que no, tienen que poner esto porque si no nos quedamos sin otro alimento, que fue lo que pasó. Santa Fe es un ejemplo de eso con la sojización en los 90. Que además de generar inundaciones interminables, los dejó sin otro tipo de producción que la provincia tuvo que traer de afuera. Bueno, una decisión firme, ¿no? La propiedad privada en Argentina es intangible y eso no está mal, pero tiene que haber una serie de elementos que no permitan que esa propiedad se maneje de cualquier manera. La fuga de capitales en realidad es formación de activos en el exterior y es legal.
Cualquiera de los que estamos acá podemos cambiar nuestros pesos a dólares, pasarlo a nuestra cuenta en dólares, que encima el banco ya nos ofrece cuentas en dólares, cajas de ahorro en dólares, abrir una en el exterior y girarlo. No pasa nada, es legal. A mí me van a decir fugador por hacer eso, yo no lo hago, pero si lo hiciera, no permitiría que me diga, estás fugando plata. Che, si la ley me lo permite. Estoy fugando plata si me la llevo en una valija y no la declaro. Esa fuga. La verdad que, de hecho, cuando el Banco Central, en el año 19, hizo un informe sobre fuga de capitales, no le puso título fuga de capitales, le puso formación de activos en el exterior y puso a todas las personas jurídicas que habían comprado dólares y los habían trasladado al exterior. Porque si llega a poner que acá hay fuga de capitales, te echan del sistema financiero internacional. Te echan, porque dices, ¿cómo se te fugan los capitales? ¿En serio vos permitís que se te fuguen? No se fugan, es legal. También otra legislación que vos lo habías mencionado, hay que cambiarla. Bueno, todas esas investigaciones pudimos resumirlas, tirarlas en este libro, en un lenguaje llano, claro, que se entiende, porque la economía es muy fácil de explicar. De hecho, hoy hablamos de economía financiera y entendimos todos, ¿no? Salvo vos que te pusiste mal y te pusiste a beber. Yo haría lo mismo igual, ¿eh? Yo después de esto generalmente tomo vino porque lees estas cosas y decís, pero la pucha de nuevo, otra vez un bucle temporal. Pero bueno, por ahí vino. Yo les agradezco que hayan escuchado tan atentamente. Sí, muy amables, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, hagan, el libro está a disposición, está a la venta, tenemos un gerente de ventas. Gerente de ventas, senior, que está autorizado a hacer ofertas incluso. Si llevan 2 puede ofrecer menos, es un genio. No sé cómo están de tiempo y sé que es tarde, pero están cansados, pero si quieren hacer alguna consulta. Sí. No solamente secuestraron a los 25 empresarios. Ayer me enteré que secuestraron a la mujer del dueño de FACE. El apellido era Madanes, el dueño de Madanes. Porque como él estaba en el exterior, lo fueron a buscar y no estaba, Se llevaron a la mujer. Sí. Cuando él vino, ahí se hicieron el decreto para que vean las damas. Pero no, muchachos, no se fijaban mucho. No, de hecho era la única mujer que fue detenida con ese. Bueno, de los 28 secuestrados en Campo de Mayo, la mitad eran mujeres, porque se llevaron a la secretaria, a la contadora, a la mujer de Yaván también, que encima la quisieron violar una noche, los guardias de cárcel estaban re borrachos y se metieron a la celda, él se tuvo que agarrar a piña, empezaron todos los detenidos a los gritos. Una situación con el tema de papel prensa. Exactamente, también pillaje, apropiación, porque la familia Greiber, vos decís, eran... Le hicieron regalar. Sí, pero además la familia Greiber tenía un nivel de vida. Rudy Greiber tenía bancos en Bélgica, en Alemania, en Argentina, en Estados Unidos, con 27 años. Era un muchacho de temer. Vivía en Uruguay, vivía en México, de hecho. Vivía en México, del accidente se lo tiene porque iba a trabajar en la semana a Estados Unidos y volvía los fines de semana a México y ahí muere. Era los fondos, dudosa procedencia. Y también se queda con esa empresa, pero encima a la fuerza, un pillaje también interno con gente que no estaba en las antípodas tampoco, ¿no? Y toda esa plata que le sacan a estos otros detenidos ahí en Campo de Mayo, que vos decís que también era un millón. Después se la tiene que devolver el Estado. Hicieron todos juicios millonarios contra el Estado y ninguno lo ganó. Porque lo que piden es muchísimo. Entonces, por ejemplo, los Iacarino, hace poco murió uno que era el dueño de las acciones de Austral, que le pedía al Estado. Lo que pasa es que las víctimas de la represión recibieron una indemnización y creo que razonable de acuerdo a lo que establecía el Estado, que era una ley del menemismo, la 24043, creo. Estos empresarios
que encima no eran víctimas políticas, aprovecharon la movida de las indemnizaciones a las verdaderas víctimas y empezaron a hacer juicios millonarios, pero cuando digo millonarios es de pedir 500 millones de dólares, porque hacían el cálculo de lo que les habían robado, más los intereses, más el lucro cesante, más bla, ninguno pudo ganar, ninguno pudo recuperar eso, porque era ya mucho. De hecho, deben haber cobrado lo mismo que el resto. Cobraron por estar los que estuvieron secuestrados, por estar desaparecidos, bla, 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 pero nunca les pagaron eso y no se autorizó nunca, porque realmente algunos que yo entrevisté, no me acuerdo del nombre de las acciones de Austral, qué macana, bueno, ya me voy a acordar, que murió hace poco, era una cosa de locos. Y el relato no cerraba. Es cierto que le habían robado, pero aparte no terminaba de cerrar el relato. Entonces, y aprovechaban la movida de decir, bueno, ahora, sobre todo del 2000 para acá, del 2006 para acá, cuando empezó toda la reapertura de los casos, todos dijeron, esta es la nuestra. Entonces, incluso se acercaban con un discurso bastante progre a contar lo que habían sufrido. Y uno se escuchaba así. Pero si tengo tu legajo acá, o sea, sé lo que hiciste en la dictadura, ¿por qué venís ahora con...? No, es importante castigar a estos hombres y nosotros recuperar... Y empezaban a sumarle cosas a lo que le habían robado y terminaban en uno en 1.300 millones de dólares, pedido una cosa así. Así que no, esa plata no la recuperó nadie. Todos los juicios que iniciaron, ninguno se aprobó. Ganaron tal vez el del secuestro, la indemnización por estar secuestrado, lo que lo demostraron, pero no el capital que dicen que perdieron. Que por otro lado sí se lo quedaron los milicos, ¿no? Porque aparecieron cuentas en Suiza de varios de ellos. Una banda de ladrones. Y después, ¿qué puede hacer el Estado, digamos, para recuperar esto que fue robado? Por ejemplo, ahí se sabe que cuenta, digamos que tiene otro carácter, ¿no? A las víctimas de la represión, ¿no? Se da cuenta, doctor, que están en el exterior, ¿no? Sí, algunas se recuperaron, algún dinero se recuperó, las cuentas de Macera, por ejemplo, Bussi también tenían cuentas en Suiza. El tema es que la propiedad privada en Argentina es intangible y tenés que hacer como una ley de recuperación patrimonial para hacer eso. Si no, no podés recuperarlo. Muchos bienes están vendidos ya en tercera venta. Viste que, por ejemplo, Chacras de Coria, lo que hizo Macera fue robar los campos y vendérselo a una financiera. Esa financiera se lo vendió a una segunda financiera. Y la segunda financiera una tercera financiera. Esa tercera venta ya es de buena fe para la ley. Que hicieron casa, hicieron barrio. Claro. Pero aparte la tercera venta ya es de buena fe. El cuarto comprador dice, yo no tengo por qué saber que esto empezó con un robo. El segundo lo puede saber, el tercero sí, el cuarto dice, yo ya no. Hicieron esa operatoria. Entonces digo, también fue muy difícil. De hecho había una inmobiliaria frente a la ESMA, que era la encargada de vender las casas de los desaparecidos. Y el almirante Arduino era el que estaba en la oficina de la ESMA y anotaba con cada secuestrado que se le sacaba. A veces incluso los metían, los llevaban a una escribanía cercana y les hacían firmar la entrega de los bienes. Maceras hace un partido político, en el 78 se retira de la Armada, es un partido político, y saca un diario que se llama Controversia, un diario de mucha tirada. Ahí escribía José Luis Alberto Romero, Macaya Márquez, Alejandro Horowitz, me estoy acordando algunos nombres, tremendo ese. Vos lees y decís, wow, escribía para Macera. Horowitz era jefe de redacción del diario de Macera, que escribe sobre peronismo y todo. Pregúntenle un día si lo ven, porque yo cada vez que lo veo le pregunto. No, es que es impresionante, ¿viste? Decir, che, recitamos un archivo, dale. Diario Convicción de Macera. Busquen el diario de Macera, hay un trabajo impresionante de Marcelo Borrelli sobre el diario de Macera. Donde vio... Democracia Social. ¿Cómo? Partido de la Democracia Social. Partido de la Democracia Social. Y él quiere ser presidente. De hecho, se va a entrevistar con Isabel Perón en España y le da la bendición de que sea uno de los candidatos justicialistas. Y no puede, porque en el 82 le hace una causa por chorro.
por la inmobiliaria donde vendían las casas. Entonces no se puede presentar como candidato a presidente por chorro, no por asesino. Y es en plena dictadura, en el 82-83. El pillaje es tremendo. Nosotros lo que vimos en el laburo nuestro es cómo dentro del sistema financiero fue un pillaje ya muy organizado, porque una cosa era con las víctimas políticas, pero otra cosa era entre ellos, entre conocidos, entre tipos que pensaban igual. Pero bueno, cuando fue la causa en democracia ya de corrupción de María Julia Alzogaray, Pedro Vizcay, que es un abogado que trabajó en la Comisión de Valores conmigo, él impulsó esa causa y lo que impulsó fue sacarle los bienes a María Julia por todo lo que había robado, y no pudo. Fíjate qué interesante, porque él decía, pero es todo robado, o sea, este petit hotel es de plata que robó, no, pero era propiedad privada. Entonces digo, también hay una falta de legislación firme, que es decir, viste que en Estados Unidos vos podés matar al presidente, pero si no pagás impuestos vas preso de por vida. Eso si al presidente lo podés matar, qué sé yo, no pasa nada. Entonces digo, también hay una falta de legislación, de, bueno, che, ¿por qué no frenamos la formación de activos en el exterior? ¿Por qué no hacemos una ley de recuperación patrimonial si se descubre que es un robo? Si aparte los milicos le los bienes a todos los funcionarios del peronismo, lo hizo en el 55 y lo hizo en el 76. Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial, todo ese archivo está en el Archivo General de la Nación, y vos revisás y se dedicaron a sacarle todo, hasta lo último, hasta los cuadros. Hay la Conarepa del 55, si vos revisás, hay hasta cuadros que estaban en la repisa de los funcionarios. Entraban a la casa, le sacaban los muebles, tomaban los cuadros, todo, y está todo ahí. O sea, para ellos era recuperación patrimonial. Era sacarle todos los bienes a los funcionarios peronistas. De hecho, muchos de ellos, Ramón Carrillo y todos, murieron en la miseria, ¿no? En la miseria absoluta. Pistarini también, murió en la miseria. Hubo un intento de hacer como una CONADEP del patrimonio robado, de empezar a buscar eso, pero no avanzó. Igual a mí no me gustaba la idea de CONADEP porque era bajarle el precio a la CONADEP, es decir, hacer una comisión de recuperación patrimonial, no una CONADEP del robo empresario, porque aparte ya se ves, ¿no? Pero bueno, son discusiones interesantes. Pero bueno, fue divertido. Ahora estamos preparando otro libro que es sobre desaparición y deuda en la Argentina, la relación entre el crecimiento de la deuda y las leyes económicas en relación con las leyes de represión. Como cada vez que sube la deuda hay más represión. Cada vez que se hacen arreglos económicos aparecen leyes represivas inmediatamente que dialogan, que es impresionante, ¿no? Hay casos emblemáticos, pero bueno, que va a ser complementario de este trabajo. Pero bueno, ahí estamos. Mientras tanto nos vamos a dedicar a beber. Nada que ver, pero algo que ver. Con esta nueva deuda que nos va a meter ahora. Sí, ya está metida. Ya está. No hay nada que pueda pasar por el Congreso, no hay nada que se pueda hacer para evitar que nos sigan enterrando en algo que no sé. Después va a venir un gobierno peronista y le van a decir que tiene que arreglar todo el país. Ya, se puede hacer legalmente. Primero se puede hacer una revisión de la deuda, que es cuál es la parte legítima y la parte ilegítima, como hizo Ecuador, por ejemplo. Revisarla, porque aparte ya hay un fallo, el fallo Ballentero del 2000, que demuestra todos los negociados de crecimiento de deuda. Por otro lado, se puede desconocer una parte. Siempre está la amenaza de, si vos desconocés la deuda con el fondo, podés ser sancionado y te irás del mundo. Es relativo, porque Argentina está en condiciones de aislar a otros países, incluso de sancionarlos por su riqueza. Digo, Cuba tiene sanciones económicas. Canadá nunca las respetó y siempre hace negocios con Cuba. España nunca las respetó y hace negocios con Cuba por el turismo, Canadá por el cobre. Te doy un ejemplo, un país pobre. Rusia tiene cientos de sanciones hace años por distintos conflictos. Nadie las respeta.
Nadie deja de comerciar con Rusia por las riquezas que tiene. China también. Argentina es un país que le vende carne a Israel, Alemania Premium, Estados Unidos y China. A China le vende la vaca completa, se comen hasta los ojos. Y le vende toda su área de granos a la India, 1.500 millones de habitantes, a China, 1.500 millones de habitantes, a Indonesia, 300 millones de habitantes y a Corea del Sur. Tenés 7, 8 países a los que les vendemos, que es más o menos la mitad de la población mundial, a los que les vendemos comida. Y encima a los países limítrofes les vendemos energía. ¿Quién va a sancionar? Es decir, ¿quién va a dejar de hacer negocios con Argentina? Si las sanciones, si se hacen negocios con Argentina, ¿quién te va a dejar de seguir comprando comida? De hecho, hay solamente 4 regiones en el mundo que producen el nivel de comida que produce Argentina, de commodities. 4, que es Rusia, China, algo de Ucrania, un poquito Uganda tal vez, pero un poco, y nosotros. Muy poquitas regiones en el planeta producen tanta comida como la región nuestra. Entonces decir, dale, ¿en serio nos van a sancionar? O nosotros podríamos sancionar a otros países, no venderles cosas. Eso sí es una sanción. Por eso digo, hay que hacerlo, hay que revisar la deuda por ley, desconocer todo lo que es estos pagos y por supuesto no pagar. No solamente no pagarlo, hacer una recuperación patrimonial de Caputo, que tiene todos sus bienes afuera con todo lo que se robó de la deuda. Pero aparte hay una... Digo, sacarle la plata a Macri y a Caputo para que la pague con sus bienes. Un viento a favor, me parece, que es el hecho de las relaciones multilaterales que se dan ahora entre los países, mucho más, digamos, el tema de la globalización pasó a ser algo ya en segundo término, no tiene la fuerza que tuvo. No, ahora de nuevo me es... parece esa relación multilateral, que inclusive el gobierno de Trump está... Que negocia con cada uno. Exactamente, me parece que ahí viene la mano para que nosotros peguemos una patada al tablero. Sí, pero bueno. Hoy estaba leyendo una noticia y digo, mira, acá está, lo decía el CITA, la pregunta del CITA, si podemos desconocer. Parece que el Fondo Monetario lo está prestando a Milei para que este presupuesto que viene pase por el Congreso, y que sea aprobado por el Congreso. Y debe tener que ir con eso, porque los 2 años anteriores hicieron un presupuesto para que no lo pasen y el Fondo Monetario no dijo nada. Y ahora deben querer, dice, esto no van a poder pagar la deuda. Muy bien eso que decía Alberto. Pasa, aprobarme, cuando haga el presupuesto lo van a querer blanquear. La van a querer blanquear. Porque hace 2 años está trabajando sin presupuesto. Entonces la van a querer blanquear porque no tiene presupuesto. Y quiere no tener presupuesto para hacer lo que quiere. Sí. Entonces ahí quizás tenga a veces las contradicciones entre ellos. Sí, puede ser. Hace que se peleen y uno sabe para dónde va a salir la cosa. Pero hoy cuando yo estaba diciendo, ¿por qué el fondo ahora quiere sí o sí que pase el presupuesto por el Congreso? Digo, estos quieren blanquear la deuda. Toda. ¿Viste? Claro. Toda. ¿Viste? Para mí apuntan a eso. ¿Viste? Sí. Aparte porque dieron préstamos mucho más allá de lo que por norma del FMI te pueden prestar. Entonces me dicen, bueno, esto que los últimos 2 o 3 funcionarios que rajaron del FMI tienen que ver con los préstamos de la Argentina. ¿Claro? Entonces ya nadie quiere el FMI, quiere ponerle el gancho a las cosas. Pero bueno, ahora han puesto un tipo en el FMI que hoy bajó un poquito el riesgo país porque pusieron en el FMI un tipo que dice que le va a dar a todos los dólares que necesite Milei. Porque Trump cambió, puso tipo en la FED de su riñón y metió en el Fondo Monetario, en el fondo de su riñón, tipo que le van a dar más guita a cambio de acuerdos geopolíticos. Lo dicen así, tranquilamente, acuerdos geopolíticos. Te van a quedar en el país. Sí. Pregunto, hablando de eso, creo que el FMI no tenía una oficina en el Ministerio de Economía. ¿La tiene? La tiene. Sí, la Bueno, tiene. ¿existió alguna vez algún proyecto de modificación de la actividad financiera, de la ley de inversiones extranjeras? ¿Se trabajó en eso? Sí. ¿Existe? ¿Se puede volver a rever? La ley de inversiones extranjeras se modificó en la década del 90. No, pero una revisión, digamos, en defensa de
Sí, y fue reescrita como la de la dictadura, en la época del 90. Creo que es el decreto 1890, creo, que es un decreto de Menem que reescribe actualizando la descentralización de depósitos quedó para siempre, digo, los bancos. Nunca se No. inventó. La de entidades financieras tuvo 18 reformas, la última fue en el 2006, hace casi 20 años. Pero son solamente, claro, son actualizaciones. Exactamente, son actualizaciones para ponerlas a tiro del tipo de operaciones más rápidas que hay ahora. Nada más, o cuando necesitan préstamo, pero no otra cosa. Esa ley hay que derogarla. Claro, hay que derogar. Lo que pasa es que No. No se trabajó eso nunca. No. Ningún partido político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, pero buscarlo en las plataformas, nunca se planteó derogar la ley de entidades financieras y hacer una nueva, es decir, democratizar la economía. Había cierta incapacidad, ¿no? Sí, No yo hubo pensaba, voluntad política para hacerlo. no creo que haya capacidad de los dirigentes y valor. ¿Heller no había hecho algo? No, había propuesto reformas, pero no derogarla. ¿A vos te parece que nadie se da cuenta de eso? Nadie lo propuso. Nadie lo propuso. No hay un solo partido, pero lo podés buscar en todas las plataformas. Ningún partido político propuso derogar la ley de entidades financieras. No volver a tener un RIGI, porque el RIGI de este gobierno, en realidad, lo tuvieron todos los gobiernos, hay que decirlo. Frondizi tuvo un RIGI muy particular también, donde benefició la inversión extranjera por sobre la local, pero es cierto que también tenía un proyecto petroquímico de inversión industrial que fue buenísimo. Pero era medio rígido como este también, que les permitía. Y bueno, funciona. Lo que pasa es que de alguna manera me parece que se instaló, no sé si en toda la opinión pública, pero en buena parte de la opinión pública, como que ese tema de la lluvia de capital es una bendición. Es otro de los O versos. sea, como que es una bendición que vengan a invertir acá. Es como la teoría del derrame. Porque, ¿qué pasa? Nosotros en la década del 70, ¿no es cierto?, cuando nos formamos políticamente, que éramos unos pendejos, ¿viste? Pero lo primero que leíamos, ¿no es cierto?, era el tema de las inversiones extranjeras y la veíamos como una forma de dependencia, de dominación colonial, ¿no es cierto? Es decir, acá prevalece el capital extranjero frente al capital nacional y se peleaba para que no vengan inversiones extranjeras. Por eso es como que las cosas, hoy se lo ve como, ¿quién lo discute a eso? ¿Quién discute la cuestión de la inversión extranjera como algo? Hay mucho desconocimiento también, hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, con la plaza económica que tiene Argentina y con el PBI que tiene, una inversión real que modifique la capacidad de repago y de reconstrucción de la economía debería ser por lo menos un tercio de su PBI. Si vos tendrías que tener una inversión de 100.000 millones de dólares en el aparato productivo argentino para que vuelva a crecer. Y vos escuchás a los funcionarios que dicen, conseguimos 8.000 millones de dólares de una inversión, no te hacen nada, no mueven al perímetro. Conseguimos 20.000 que después, pero vienen primero 4.000 y después van a venir, y nunca vienen. Es cierto, es de estos sectores liberales de convencerte del derrame, de que las inversiones son lo único que va a funcionar y de la deuda. Vos preguntabas por qué no se derogó y si nadie la tiene. La ley no se derogó porque ningún gobierno de la democracia industrializó la Argentina. Si vos tenés un proyecto industrial, es decir, donde le agregás valor a toda tu producción primaria, le vendés al mundo más de lo que le compras. Entonces tenés dólares genuinos, de trabajo genuino. Si vos no tenés eso, cada vez que necesitas plata vas al banco, como gobierno, ¿no? Por eso decía, de los 400.000 millones de dólares de deuda, un pedacito con el fondo, el resto son con banca privada local y extranjera. Los gobiernos... ¿Y vos no te parece que ese condicionamiento? Y claro, pero tenés que industrializar el país. Es que esa ley está destinada a la economía financiera, no apunta a la producción y desarrollo nacional. Por eso, pero hay que derogarla, pero además tenés que industrializar el país. Si vos no industrializás la Argentina y vos no generás bienes y servicios que te generen dólares, digo, no le podés mandar la lana a Inglaterra y comprarle el pullover. Agarrás la oveja, sacás la lana.
Ponés una fábrica de hilado, al lado ponés una fábrica de tratamiento de ese hilo, al lado ponés otra fábrica de la que hace los pulóveres, al lado ponés la fábrica que hace el packaging para envolverlo y al lado ponés la fábrica de transporte. Le vas agregando valor a un solo elemento primario y le terminás vendiendo los pulóveres vos al mundo. Y encima generaste centenares, Claro, encima generaste centenares de puestos de trabajo, que fue un modelo exitoso del 40 al 70. Del 40 al 73, 74. Y después se destruyó. Se destruyó con Morales y con Celestino Rodrigo. Se destruyó, los dos fueron. Morales y Celestino Rodrigo. Que fueron salvajes. De hecho, Morales tiene un libro sobre su experiencia de lo que fue orgulloso de destrozar la Argentina industrial. Pero si no tenés un modelo alternativo, siempre vas a depender del sistema financiero. Sí, cuando él habla de dictadura del capital financiero, es eso, es el que te maneja, Sigue manejando. que te domina. Y para hacer una ley distinta, para derogar esta ley, necesita poder político. Una decisión política, pero tenés que hacerlo de una decisión de fuerza, porque los muchachos responden, no se quedan más usados, No. te van a tratar de voltear, de hacerte corrida. Entonces está mucha fuerza política, mucho convencimiento en la gente, de la militancia y un pueblo que banque todo eso. Si un pueblo de acá que banque eso, no lo podés hacer. Hay que hacer un referéndum. Cristina quiso cambiar la hora y no pudo, porque estaba importando mucho petróleo, el petróleo estaba caro en el 2009 y sacó una disposición para cambiar la hora para ahorrar energía y gastar menos petróleo y le hicieron las operaciones y no pudo cambiar la hora. Si no pudiste cambiar la hora, ¿viste? Hacer eso necesita mucha unidad nacional. Es un problema cultural. Y después, ¿viste? El tema de inversión extranjera, yo creo que hoy en día, digamos, con un empresariado nacional que vive fugando guita afuera, ¿viste? Si yo le pongo condiciones al capital de afuera, yo no lo distingo del de adentro, porque los de adentro fugan más que los otros. Sí. Los de adentro fugan más que los otros. Entonces, fíjate, los chinos traen inversión extranjera, tienen mucha inversión extranjera, pero le ponen condiciones. Primero decía, haceme la transferencia tecnológica. Toda la tecnología, entonces Trump dice, no, ustedes son, eso es ilegal lo que hacen ustedes. Ustedes me obligan a transferir el conocimiento de nuestra empresa a ustedes. Y bueno, el tipo dice, si querés venir, estas son las condiciones. Y van igual, porque ganan guita, porque tienen mercado, porque ganan guita. Entonces no es que no van a venir, lo decía Bruno, vienen porque es negocio. Sí. Entonces vos le tenés que darle negocio, si el negocio viene igual, y ahí vos le podés condicionar. Yo creo que hay una cuestión política fundamental. Tenés que hacerlo desde un movimiento nacional, con fuerza, porque si no, estos sectores oligárquicos y financieros concentrados que juegan así, te tumban, digamos, ¿no? Ese olorcito que estamos oliendo todo, decir, ¿cómo es el tema que Chiaretti va a ser presidente? ¿Quién está atrás de eso? ¿Somos nosotros los que estamos atrás de ese? ¿O es otro el que está atrás de eso? Digamos. Estos tipos están pensando en quién va a ser el sucesor que les abre las papas. Sí. Digamos. Y nosotros, bueno, estamos ahí tratando de reorganizarnos, digamos. Pero si no tenemos, me parece, unidad de los sectores populares y creo que tiene que ser a la Kicillof, es decir, una unidad más grande que el peronismo, que también con la izquierda, el centro izquierda, porque si no, no podés enfrentar a estos tipos. Estos tipos son los dueños. Hay un hecho que me parece muy bueno. Pasamos de estar en la retaguardia, es decir, en una pelea, a una esperanza que tenemos ahora. Me parece que hay que ver si somos capaces en este viento a favor que tenemos en poder reorganizarnos. Está claro que tenemos un problema cultural, porque yo te quiero dar un ejemplo. Yo promuevo una zona donde vos tenés la central mecánica, donde tenés las pymes, tenés toda mano de obra, donde el hijo del industrial con el
hijo del obrero a la escuela, al club, a la parroquia, y sin embargo nos ganó directo del 70% del grupo. Entonces digo yo, ¿cuál es el problema cultural que tenemos si ahora nos ponen comer, nos llegan a 15 salarios deteriorados, esperando a lo mejor alguno que lo echen? Digo, hay algo que nos está pasando, es verdad, nos partió por la mitad del COVID, porque hay algo que tampoco evaluamos, lo que nos dejó la enfermedad, lo que nos dejó en la sociedad. Pero digo, no nos confundamos, tampoco, viste, hagamos de esto algo tan tremendo, porque hay cosas que ocurren que te cambian estructuralmente, ya sea en lo social, en lo mental, porque no jodamos, porque tenemos muchas enfermedades mentales, no solamente cuando nos gripamos y nos resfriamos, que ya no es lo mismo de antes, sino también la sociedad está ahí en una situación que... Fíjate lo que nos costó frenar esta locura de la discapacidad, de los jubilados, de lo que nos costó, un huevo y la mitad del otro nos costó. Cuando antes era cuestión de llamar a la gente a la calle, ¿no? Sí. Digo, evaluemos todo, ¿viste? Porque me parece que si no creemos que esto es una técnica económica, yo creo que es más profundo. No, bueno, es complicado. Yo hago historia económica porque es más fácil de explicar. Claro, porque es muy difícil explicar esto, la cuestión política. Mirá, ¿qué es un fondo común de inversión internacional? Es un grupo de fortunas con una oficina en una guarida fiscal que le prestan a los países en quebranto, como Argentina, que viene BlackRock y le presta plata, Greylock le presta plata, Templeton le presta plata y después te extorsionan con los papeles de deuda. Eso es un fondo común de inversión internacional. Gente que tiene mucha plata, entonces después, cuando no pagás, como son fondos internacionales, vos tenés que someterte a la justicia internacional. O sea, perdés soberanía judicial sobre esa plata. Que los brasileños no lo tienen. No lo tienen, pero la Argentina lo acepta. Brasil tiene que ir a Brasil. Exactamente. Vale. Entonces, te aparece un acreedor que dice, mirá, yo estoy en Manhattan y una jueza me autorizó a que te cobre porque vos me debes plata. Y te debes la plata. Esos son los fondos comunes de inversión. Es muy fácil de explicar lo que es un fondo común de inversión. Son buitres. Son millonarios que se organizaron y que incluso compran deudas. Si descubren que una mutual le prestó a la Argentina, compró unos bonos y esos bonos no los puede cobrar, pues los compran. Compran deuda, la judicializan y después viene una jueza o un juez de Estados Unidos y dice tienen que pagar lo que deben. Es fácil de explicar la economía, ¿viste? Ahora, te hago una pregunta. El candidato del Movimiento Nacional y Popular a presidente que compitió con Milei en el 23, ¿cuándo fue la selección? ¿En el 23? Y que pierde, Sergio Massa, es el principal asesor del fondo buitre Greylock, que está extorsionando a la Argentina con los papeles de deuda. ¿Cómo carajo lo explicas eso? Yo no, porque no me digo eso. Y la política es muy difícil de explicar. El principal candidato de los sectores de centro izquierda, progresista, bla, 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 es el asesor estrella de Greylock. Hoy entras a Greylock y lo ves a Sergio Massa, asesor estrella, y está extorsionando a la Argentina con papeles de deuda. Y vos decís, ¿en serio? ¿Te voté para esto? Pensé que ibas a ser mejor que esto. Sí. Sí, total. Quiero un poco de eso que estás tomando, porque estás muy tranquila. No, por eso, es difícil de explicar. Ahí sí entra el tema de qué dirigencia valiente puedes llegar a tener para hacer lo que vos proponías. Esto que vos decías, revisar la deuda y derogar esa ley. ¿Qué dirigencia valiente tenés? Se va este muchacho, porque es probable que se vaya, porque es una persona muy desequilibrada y puede ser que haga cualquier locura antes de irse. Muy peligroso. Entonces, tal vez se vaya. ¿Quién queda? O lo vaya. Sí, no, o lo vaya, ponele, ojalá que sea incruento, o sea, que no haya un 2001, por favor, eso es un sueño de la izquierda que yo no entiendo, con 39 asesinados, no, que sea, viste que hay una ley de acefalía,
que permite eso, la remoción de la figura de la fórmula completa, tiene que llamar a asamblea, bueno, ponerle que se va. ¿Quién toma? ¿Massa? ¿El asesor de Greylock? Ya pasó la historia, ¿no? Por eso, bueno, pero ¿quién toma? Entonces, es la pregunta que están haciendo ustedes. El próximo capítulo. El próximo capítulo, ahí va. Mientras tanto, yo coincido con el señor, necesitamos más petacas. Muy bien. Bueno, muchas